Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Lu y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película innovadoras. Esta semana voy a estar hablando de Buffy the Vampire Slayer o Buffy la Cazavampiros. Esta serie estuvo en el aire desde 1997 hasta el 2003 y contaba la historia de una chica que, como muchas antes que ella, es la elegida para combatir vampiros y otros demonios. Durante las 7 temporadas del programa, básicamente vemos cómo realiza esta tarea al mismo tiempo que intenta más o menos tener una vida normal. Vos, Juana, ¿qué película elegiste? Yo para este episodio elegí la película The Blair Witch Project o El proyecto de la bruja de Blair, que sigue a 3 estudiantes que quieren grabar un documental sobre una leyenda local, la bruja de Blair. Al inicio de la película, lo primero que vemos es un cartel que dice que de estos chicos desaparecieron en el bosque y nunca se volvió a saber de ellos, pero un año después se encontraron las cámaras con las que filmaron y en esas filmaciones consiste la película. Bueno, yo voy a empezar convenciéndolos de que Buffy no solo es una gran serie que deberían estar viendo ya si no lo hicieron antes, sino que también fue muy innovadora en muchos sentidos. De paso voy a advertir que yo podría hablar de esta serie por varias horas, la verdad. Así que voy a intentar ser concisa, concentrarme en el tema del episodio y no voy a mencionar mucho de qué se trata la trama, así que la pueden ir a ver después de estar convencidos. Ok. Hay muchas personas que dicen que 1999 fue un antes y un después para la televisión. Haciendo un análisis lo más resumido posible, porque hay un montón de artículos sobre este tema, se podría atribuir este cambio a 2 series de esa época, Los Sopranos y Buffy. Los Sopranos cambió el género de contenido sobre mafia dándole un giro distinto, o sea, es una visión distinta de algo ya visto muchas veces, claro, ¿no? Y Buffy armó una historia bastante compleja que incluye mitología, comedia y drama adolescente con tintes feministas. Pero sobre todo el gran cambio que trajo Buffy es cómo se cuentan las historias en la televisión. Y muchos productores de series incluso hablaron sobre cómo la serie influyó en sus trabajos actuales. Uh-huh. Cuando se estrenó, el contenido adolescente era bastante poco valorado, tanto por críticos, porque era tipo, bueno, esto es una boludez, como por los canales, porque les parecía mucho más rentable hacer series que atraigan a grupos etarios más diversos, por ejemplo, las series familiares, ¿no? Claro. Buffy no solo consiguió hacerse lugar en la televisión mostrando que el contenido adolescente puede ser exitoso en ventas, sino que además atrajo la atención de los críticos y fue nominada y ganó varios premios. Uh-huh. Otra cosa que estableció fue la serialización. Porque históricamente la mayoría de las series, no voy a decir todas, tenían episodios en los que había un principio y un fin claros, o sea, no quedaba nada para desarrollar en el episodio siguiente. Claro. Es una estrategia que también facilita mucho alcanzar más audiencia porque podés poner un episodio sin saber lo que pasó la semana anterior y vas a entender lo que estás viendo. Claro. La primera temporada de Buffy es así. Es más, en cada episodio aparece un demonio y Buffy lo mata, punto. Claro. Pero a medida que fue avanzando, empezaron a armar una estructura cada vez más serializada y todos los episodios estaban conectados. Y es más, después se empieza a hacer varias referencias a esos episodios de monstruos sueltos. Claro. El creador, Joss Whedon, es fan de los cómics y esto se nota con esta estructura más sólida que empezó a alcanzar Buffy. En cada temporada básicamente había un villano principal contra el que Buffy y sus amigos se enfrentan más de una vez. Y en muchos episodios vamos viendo cuáles son estos planes que tiene el villano, aunque por ahí no están conectados con las acciones específicas que se realizan en el episodio. O sea, por ahí nos vamos enterando de qué planea hacer, aunque falten, 10 episodios para que lo haga. Uh-huh. Y hablando de la forma en la que se construye la serie, Buffy tiene varios episodios que podríamos considerar especiales. Como muchas otras series, por ejemplo, tiene un episodio mudo, que muy buenos de este estilo son, por ejemplo, el de BoJack Horseman, sí, y recientemente el de Only Murders in the Building, que es una serie que también deberían ver. En el caso de Buffy, Hush se llama y es el 10º episodio de la temporada 4 y los personajes no pueden hablar durante casi toda su totalidad. Y fue nominado a un Emmy y recibió mucha atención de la crítica. Uh-huh. El episodio 7 de la temporada 6, que se llama Once More with Feeling, es un musical y se escribieron canciones originales y el elenco se tuvo que preparar para cantar y bailar. Y como Hush, lo interesante es que los dos le suman a la trama. O sea, no son episodios sueltos sin contexto como, bueno, qué gracioso, vamos a un episodio mudo musical. Por ejemplo, en Hush, dos personajes descubren la verdadera identidad del otro, 2 relaciones sentimentales tienen momentos importantes.
y por primera vez aparece un personaje que después se vuelve protagonista. Y en Once More with Feeling, 2 personajes se besan por primera vez. Hermoso. Una pareja nos muestra que tiene problemas que no sabíamos y en otra los conflictos que conocíamos se intensifican. Y además se revela un secreto que la mayoría de los personajes no conocían, que es muy importante para los episodios que siguen. Claro. En el episodio de Buddy, que es el 16 de la temporada 5, toda la trama en sí es importante para lo que pasa después, y no quiero decirles lo que pasa para no spoilear, pero básicamente cambia el curso de la serie en varios sentidos. También podríamos decir que es especial porque es el único que no tiene banda sonora. Claro. Para ir cerrando un poco esta primera introducción, otra cosa que es bastante común ahora y vemos en Buffy es que los personajes no son blanco o negro, no es tan claro si son buenos o malos. Incluso pueden cambiar de bando por alguna situación en particular. Eso tiene mucho sentido sabiendo que los monstruos o los hechos sobrenaturales del programa se muestran como metáforas, ¿no? Y creo que básicamente todo lo que pasa se puede analizar a un nivel más profundo y por eso en realidad existen tantos artículos y libros sobre la serie. Es más, existe algo que se llama estudios de Buffy, que hay gente que se dedica a analizar la serie. Claro, es un montón. Sí. Bueno, en el caso de la película, es de público conocimiento que esta película es considerada una película que revolucionó el género terror, también en 1999, no sé qué onda. Es un año importante. Sí. Hoy en día ya estamos muy familiarizados con el subgénero de terror found footage o metraje encontrado, que básicamente son las películas que se basan en que supuestamente estamos viendo videos caseros que fueron encontrados después de que los hechos ocurren. Pero fue esta película la que lo popularizó. Si bien no fue la primera de este estilo, definitivamente es la que más repercusión causó y la que provocó que se fuera un género mucho más conocido. Claro. Después llegaron a haber franquicias enteras bajo este subgénero, como lo es Actividad Paranormal, que también fue innovadora en algún sentido por el hecho de que lo que veíamos por momentos eran las filmaciones de cámaras de seguridad, que eso era algo nuevo. Y de hecho es mucho más popular que The Blair Witch Project, pero definitivamente viene inspirada desde ahí. Uh-huh. Pero además de popularizar este subgénero, la película fue más allá en esta innovación porque plantea la idea de que lo que estaba viendo la gente en el cine en 1999 eran videos reales de personas reales que se encontraron y se convirtieron en película o en documental. Uh-huh. Y en este sentido, una de las cosas que revolucionó esta película es el marketing del cine en general. Porque de hecho el marketing empezó antes de que la película se filmara. Wow. Hoy en día este tipo de marketing como interactivos es ya reconocido y usado, como no sé, por ejemplo Jurassic World, que creó una falsa página web para su parque temático. Pero entonces el hecho de que los creadores de la película crearan páginas de internet falsas, clips de noticieros falsos, reportes de diarios, entrevistas y hasta reportes de la policía, también falsos, fue claramente revolucionario. Claro. Incluso en la premiere en Sundance repartieron pósters de personas desaparecidas con las caras y los nombres de los protagonistas. Todo esto funcionó y muchas personas creyeron que lo que estaban viendo era efectivamente un documental, no una película de ficción, porque los creadores hasta hicieron un falso documental donde contaban la historia que los 3 estudiantes van a documentar, o sea, la historia de la bruja, que parecía como un documental real. Claro. Wow. También el hecho de que los actores no fueran conocidos ayudó mucho a esto, claramente, porque además usaron sus nombres reales, tanto en la película como en los pósters, en las noticias y todo eso. Incluso en IMDb, esa página de puntajes de películas, fueron enlistados como desaparecidos presuntamente muertos. Ay, por favor. Pero llegó al extremo que los padres y los actores empezaron a recibir llamados para darles condolencias porque pensaban que sus hijos estaban muertos. ¡Qué horror! Encima imagínate recibir la primera de esas llamadas, porque ya la tercera decís, bueno, claramente claro, entendí, pero la primera es como, ¿qué pasó? Mal, me estoy enterando por vos que mi hijo murió. ¡Qué horrible! Pero bueno, los creadores básicamente capitalizaron mucho con este concepto de esto es una verdadera historia, algo que hoy en día es súper común y ya nadie se cree, pero que en su momento claramente funcionó. Claro. Pero para que esto efectivamente funcione, la película tuvo que estar hecha de una manera muy específica, sin música, sin guión. Creo que los creadores escribieron un libreto de 30 páginas que no tenían ni una línea de guión, solamente que iba pasando la película y los actores tuvieron que improvisar todo. Wow. Sin los conocidos jumpscares de las películas de terror, porque no sería natural que eso te pase en la vida real. Claro. Sin un equipo profesional, sin efectos especiales, sin nada. Solamente las 2 cámaras con las que filmaban los propios actores. Y un dato random es que, como la película está filmada toda movida, ¿no? Como
como filmás algo casero en tu casa, que obviamente va a ser todo movido y no es profesional, mucha gente en el cine terminó teniendo náuseas y hasta se descompuso de haber visto ese movimiento. Pero bueno, otro dato random es que la película tardó en filmarse por todas estas causas. En 8 días nada más costó solamente $300.000, pero llegó a recaudar casi 250 millones, o sea... Una gran diferencia. Sí. Pero bueno, nada de lo que se ve en la película ellos lo crearon en sí mismos, o sea, ni el tema de los símbolos que son tipo vudú y esas cosas que van apareciendo, ni la idea de usar un mito local, a pesar de que el mito local era inventado por ellos, pero bueno, este concepto de usar un mito existente, ni el concepto de que un grupo de personas o un grupo de amigos vayan como a una aventura y nunca vuelvan. Pero se puede decir que la película unió todos estos elementos de una forma que básicamente logró convertirla en un fenómeno y a esta altura un clásico del género de terror. Claro. Bueno, antes de seguir hablando de Buffy, yo quiero aclarar que Joss Whedon es una persona horrible que puede haber creado esta serie, pero eso no significa que todas las muchas denuncias que surgieron en su contra durante décadas no sean importantes, ¿no? Sí. O sea, yo por ahí puedo hablar bien de su trabajo, pero no estoy hablando bien de su persona. Acá volvemos al concepto de separar la obra del artista. Es importante, por las dudas. Sí. Pero bueno, dicho esto, Whedon dice que él inventó el concepto de la serie en respuesta a esta idea, justamente que suele ser común en películas de terror o sobrenaturales, que la chica rubia termina muerta. Sí. En esta serie Buffy es la elegida, lo que significa que tiene fuerza sobrenatural. Entonces los demonios pueden verla como la chica rubia y la van a intentar atacar, pero no pueden porque Buffy tiene mucha fuerza. Claro. O sea, este es el giro, ¿no?, que da la historia. Claro. A un tropo tan conocido. Pero también Buffy se diferencia de otras heroínas femeninas que existieron antes que ella, porque obviamente no es la primera. Uh-huh. Para empezar, ella creció en el Valle de California y originalmente sus intereses eran básicamente, no sé, comprar ropa, ir al baile, ser porrista, qué sé yo. Cuando asume su responsabilidad como cazavampiros, no pierde del todo esta personalidad. Es alegre, graciosa, se viste a la moda. Por ejemplo, no sé, no piensa 2 veces antes de decidir, bueno, voy a ir a matar hoy a los vampiros al cementerio vestida con, no sé, recién ropa comprada y maquillada, que es como... Claro. Ok... O sea, es femenina. Y yo creo que esto es destacable porque muchas veces cuando quieren mostrarnos a las mujeres como fuertes, las muestran como masculinas, sí, ¿no? Y encima, con todas estas características, además de enfrentarse a monstruos ficticios, Buffy le hace frente a otras cosas más reales. Por ejemplo, el machismo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me parece interesante que nos la muestren como femenina. Y este detalle que es del Valle de California no es menor porque el estereotipo de chica de esa zona aparece muchísimo en películas y series. Por ejemplo, Cher de Clueless, ¿no? Sí. O sea, ese es el mejor ejemplo que puedo dar. O la de Legally Blonde también. También. Y generalmente se hace burla a la forma de hablar de esta zona y de estas chicas. Y esto me da pie para hablar de un fenómeno muy interesante en Buffy, que es cómo usan el lenguaje. Uh-huh. Se terminó acuñando un término para hablar de esto, que es Buffy Speak, o podríamos decirle, en español vi que alguien decía hablar en Buffy, o sea, Buffy como un idioma. Claro. Porque los personajes hablan de una forma muy particular. Hay mucho juego de palabras, muchos chistes, pero sobre todo llama la atención el estilo. Los guionistas en una entrevista dijeron que eran muy conscientes de esto, querían que los personajes no sonaran anticuados y parecieran adolescentes de verdad. Y por eso, por ejemplo, no sé, el personaje empieza una oración, empieza a hablar cada vez más rápido y a la mitad se olvida de lo que iba a decir. O se olvidan alguna palabra y la reemplazan por otra. También dice mucho cosa o cosita, que son cosas que hacemos todos en la vida cotidiana. Convierten sustantivos en adjetivos, hablan de manera informal y pareciera... O sea, la sensación que te deja es que están improvisando. Claro. Otro detalle que está bueno es que dentro de este lenguaje en común que tienen los personajes, todos hablan de manera muy distinta. Por ejemplo, no sé, algo que dice Willow no lo diría Buffy o Xander o Cordelia o Oz, Angel, Spike. O sea, todos hablan de una manera específica a ellos. Un gran episodio que muestra lo establecidas que están estas personalidades distintas de los personajes, por ejemplo, es el episodio 18 de la temporada 3, cuando Buffy puede leer los pensamientos de los demás. Creo que ahí podemos ver exactamente lo que piensa cada uno. En la serie incluso se hace referencia a esta forma de hablar de los personajes. Giles, que bueno, para quienes no vieron la serie,
es británico y mucho más grande que el resto porque es el Watcher de Buffy, que básicamente significa que está a cargo de ayudarla en su misión. Tiene un diario en el que va anotando su trabajo con Buffy y cuando la conoce anota que abusa del idioma inglés y apenas se le entiende lo que dice. Y es más, en varias ocasiones le tienen que traducir lo que están diciendo este grupo de amigos para que entienda. Por ejemplo, no se le explican cosas a un nivel muy neutral de lenguaje o le dicen, perdón, era una referencia cultural que no entendés. Claro. Giles también habla de un concepto, nunca se habla de hablar en Buffy, pero dice hablar en Xander. Y Buffy en un momento también, a un personaje que se llama Robin Wood, le dice, cuidado, estás empezando a hablar como yo. O sea, la serie tiene una cierta noción. Está incorporada en Sí. Sí. Como que este grupo de amigos es particular por cómo habla. Claro. Hay muchos libros que analizan esto de manera mucho más compleja. No tenemos lugar a eso, yo no tengo los conocimientos de eso. Pero no quería dejar de mencionarlo porque es re interesante y cambió encima mucho la forma en la que se escribe guiones, pero también cómo hablamos. Por ahí nosotros no, porque no hablamos inglés nativamente. Claro. Pero para que se den una idea, Buffy fue la primera serie en usar el verbo googlear en el episodio 4 de la temporada 7. Y eso sí trasciende al inglés, ¿no? Sí, totalmente, es mundial. Sí. Bueno, siguiendo con la película, es algo conocido el hecho de que hay muchas películas, especialmente las películas de terror, que son muy buenas, pero gracias a las formas poco éticas en las que fueron filmadas. No hay nada mejor que tener a alguien muy asustado para que la gente crea que están asustados. Si bien The Blair Witch Project no fue tan terrible como películas como La Masacre de Texas o El Resplandor, sí fue filmada en condiciones particulares. Uh-huh. Por ejemplo, Michael Williams, que interpretó a uno de estos estudiantes, dijo que el cast empezó a tener cada vez menos para comer a medida que avanzaba la filmación. Explicó que sus almuerzos se volvían cada vez más chiquititos hasta que en un momento ya directamente no tenían comida al mediodía. Qué lindo. También dijo que esto se hizo así para que todo se vea más realista, ¿no? Él aclaró que no es que pasaron días sin comer y que su seguridad no estuvo en riesgo, pero sí hicieron lo posible para que se sintieran los más incómodos posibles sin que fuera algo riesgoso. Claro, Rosa ahí como... unos límites. Heather Donahue, que es la única actriz de los tres varones, o sea, son dos mujeres, una mujer y dos varones, contó por su parte que ella estaba muy nerviosa por el hecho de tener que filmar la película en el bosque y no estaba muy segura de que hacerla fuera una gran idea para ella, porque explicó que la reacción inicial de sus seres queridos fue de intentar disuadirla de que la hiciera porque no querían que se metiera en un bosque con un montón de varones que ella ni conocía. Claro. Al punto de que la madre quiso que le dieran los números de seguridad social de todo el equipo y algunos de sus amigos intentaron convencerla de que se comprara un cuchillo para llevar. Pobre. O sea que ya entraba a la filmación un poco estresada la pobre chica. Pero para que la película se sintiera verdaderamente realista, los creadores usaban rastreadores GPS para dirigirlos a las locaciones en donde tenían que dejar las imágenes que ya habían filmado y ahí agarraban nuevas instrucciones para cada uno. Todo el equipo estaba también en el bosque, pero los actores no lo sabían. Estaban camuflados y construyeron lugares chiquitos donde se podían esconder para poder estar cerca y verlos todo el tiempo. Uh-huh. Y de hecho, todos los ruidos raros que se escuchan en la película son del equipo corriendo por el bosque. Cuando los actores se levantaban y encontraban pilas de roca fuera de la carpa y todas las figuras de madera que fueron encontrando, las plantaron ellos sin que los actores supieran que iban a hacerlo. Y a la noche les sacudían la carpa, reproducían sonidos de nenes jugando, hacían ruidos en medio de la noche, gritos, etc. Y los guiaron sin que ellos supieran esa casa abandonada a la que llegan al final. Y también los hicieron usar su propia ropa, que tenían que estar arreglando si era necesario, porque se les mojaba, se les ensuciaba, se les rompía. Obviamente, nada de esto es súper grave y los actores no quedaron traumados, ni mucho menos, pero de todas formas, para hacer condiciones laborales son bastante cuestionables. Sí. Y qué sé yo, por más que sepas que estás filmando una película de terror, si de la nada empiezan a pasar cosas raras en medio de la noche, en un bosque, mínimamente tiene que ser estresante. Y a mí la verdad tampoco me gustaría mucho tener que pasar hambre por ninguna razón, la verdad. No, la verdadera película de terror es filmar esta película, o sea, sí. Realmente qué feo. Sí, la verdad que paso. Además, ni siquiera les trajo demasiado porque nunca más volvieron a hacer nada demasiado relevante. Y de hecho la actriz dijo que a ella le parecía que como parecían nenes asustados, básicamente después nadie se los tomaba en serio porque no se los tomaban en serio como actores reales. Claro. Espero que hayan cobrado por lo menos sí, algo copado. Sí, por lo menos la película recaudó 250 millones de dólares, así que hay que ver qué contrato, claro, tenían. Sí, es verdad. Espero que hayan recaudado. Yo sé que al principio el trato era
$1.000 por día. Pero yo supongo que una vez que la película empezó a ganar plata, algo habrán recibido. Un porcentaje. Sí. Ya 1% de esa Ya está ganancia. bien. Bueno, retomando Buffy, creo que parte de su éxito tiene que ver con los personajes. El programa estaba protagonizado por un grupo bastante grande de personajes y son todos bastante diferentes entre sí, como ya dije. Y esto hace que, si no puedes identificarte con ninguno, que puede pasar, por lo menos puedes identificarte con partes de cada uno, algo que dicen, qué sé yo. Claro. Que eso en general es lo que nos suele gustar viendo cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque todos son tratados con respeto. Y voy a citar acá a Buffy, que algo que le dice a sus amigos es: si tuviera la mente más abierta sobre las elecciones que toman, me explotaría la cabeza. Y básicamente es verdad, porque por más cuestionables que sean las acciones de estos miembros del grupo de amigos, nunca dejan de apoyarse, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no sé, Willow en un principio es una nerd, que está bien, como ya dijimos, es algo cada vez más popular que los nerds sean protagonistas, Sí. pero por ahí en esta época no tanto. No. Y no hay una gran burla hacia ella, por ahí sí en la secundaria, pero no es algo mayor. Claro. Y es más, se la admira por su sabiduría y porque apoya un montón siempre a la trama. Claro. Xander justamente sufre un poco por no poder aportar mucho, pero qué sé yo, bueno, al principio es literalmente un buen tipo y es bastante odiable, la verdad. Pero empieza a crecer y se convierte en el corazón del grupo y todos lo queremos. Trae al resto del mundo real. Claro, qué sé yo. hay crecimiento del personaje. Hay mucho crecimiento. Por ejemplo, no me hagas hablar de Spike. Pero yo creo que tiene el arco de personaje más complejo de toda la serie. En realidad hay varios. La verdad que, o sea, me quise hacer una listita. Quería poner, no sé, 3 de los que más crecieron en la serie. Sí. Y son un montón. Claro. O sea, vos realmente te pones a ver el primer episodio en el que aparecieron y el último y decís, ¿qué pasó acá? Claro. O sea, es inentendible. Cordelia, Willow, Spike, Wesley, Angel, Anya, Buffy. Porque bueno, también Buffy tiene un spin-off que es Angel. Entonces algunos de estos personajes que nombré crecen en esa serie. Claro. Pero estos personajes pasaron por un montón de cosas y terminaron siendo literalmente otra persona. Pero bueno, con este cariño y respeto que se tienen los personajes, no se enfrentan solamente a los demonios. Creo que también sería aburrido, ¿no? Sí, o sea, no puedes mantener una serie de Seguro. 7 temporadas solamente. Se agota el concepto, digamos. Sí. Bueno, para empezar porque hay mucha metáfora en la serie, pero algunos de los temas que se hablan, para que tengan una idea, es, no sé, machismo, bullying, ansiedad en una relación, descubrir tu sexualidad, el sexo en sí, lo que significa la pérdida de un ser querido en la juventud, que es bastante heavy, problemas de adicciones, bueno, los lazos de una familia elegida, una relación tóxica, estrés postraumático, que la verdad también es bastante realista. Sí. Para algo. Sí, para alguien como... que está luchando contra demonios todos los días. Claro, es tipo, nunca te pasó nada malo. O sea, es como ven, son temas muy complejos que aparecen de manera bastante realista en la trama, y creo que también encontraron el balance para que no pareciera que simplemente querían tocar temas y listo, como por ahí a veces pasan cosas Sí. más nuevas. No, sino que simplemente aparecen como los especiales estos de los que hablé antes. O sea, todo tiene sentido para la trama. Sí, sí. Y por ejemplo también siento lo mismo con las relaciones sentimentales. Creo que están como en la medida justa, porque también no creo que habría tenido sentido que la trama se enfoque en eso, cuando a veces los personajes estaban literalmente luchando contra un apocalipsis. O sea, Como hay cosas más importantes por las que preocuparse. claro, y creo que también eso explica muchísimo el lazo fuerte que une al grupo, porque en algunas situaciones básicamente son las únicas personas con las que interactúan porque no tienen tiempo para otra cosa. O sea, me parece muy realista que Sí. cuando está por terminar el mundo no digas, che, estoy pensando en conocer a alguien. Voy qué a sé yo. generarme Tinder. Claro. Bueno. Una de las razones por las que creo que la película terminó siendo tan icónica es porque básicamente es imposible de reproducir. Uh-huh. O sea, más allá de que se reutilicen ciertas cosas y que justamente el subgénero de found footage se haya hecho súper popular gracias a ella, la película se aprovechó mucho del marketing que le hicieron para crear esta idea de que todo era real, y eso tuvo un impacto en la gente que la vio. Uh-huh. Hoy en día a mucha gente no le gusta para nada la película, la consideran aburrida y la cuestionan como un clásico de terror. Y en parte tiene sentido, porque realmente no da mucho miedo, sobre todo, o sea, depende también de las condiciones en las que la veas, pero no pasan muchas cosas y no se ve casi nada. Claro. Su valor está en cómo revolucionó todo en su momento.
Y me imagino que ir a verla al cine, creyendo que era real, debe haber sido una experiencia bastante perturbadora. Sí, la verdad. O sea, la película hace mucho uso de la histeria que los propios personajes van sintiendo a medida que avanza la trama. Y creo que si lográs empatizar con eso, porque literalmente crees que estás viendo a una persona real pasando por eso, debe ser bastante terrorífico. Sí, re. Obviamente armar todo esto y que funcione es irrepetible. Primero porque hay una cantidad limitada de veces que puedes hacerlo sin que la audiencia sospeche que esto es una mentira. O sea, Claro. el cuentito del lobo, del chico que llama al lobo y en realidad no hay lobo, es eso. Claro, porque hay varios mockumentaries de Sí. terror que es como, bueno, Sí. yo ya apreté play sabiendo lo que iba a ver. Es que ¿no? bueno, Como- Actividad Paranormal creo que también al principio y al final te dicen tipo esto pasó tal día. Y vos ya sabés que no es real. Claro, es tipo- Pero en su momento eso no era tan así Claro. con The Blair Witch Project. Pero bueno, en segundo lugar, hoy en día ya sabemos que no hay que creer las cosas que leemos en internet. Ya creo que todos estamos seguros de eso. Y en ese momento, internet era súper nuevo y había mucha esperanza en su utilidad. Y era como un lugar benigno y se asumía que te podías fiar de lo que te decían ahí, como te podías fiar de un noticiero. Ujú. Que en realidad hoy en día incluso eso está en duda. Sí. Pero en su momento no. Pero además esto de que internet hoy es mucho más amplio y en 2 segundos puedes googlear todo sobre la película que quieras. Antes no había acceso a tantas cosas ni siquiera en internet. Claro. Y también creo que las condiciones en las que fue filmada la película quizás no son tan aceptables hoy en día. Porque me parece que ya no es muy aceptable hacer pasar hambre a los actores. Si bien espero, aunque sea, esa es la idea. Igual no sé, cada vez se escucha cada cosa de los directores hasta Sí, hoy es en verdad, día, sí. pero bueno, espero que por lo menos los alimenten. En teoría no debería ser aceptable. Ojalá. Pero bueno, además también creo que mucha gente encontraría ofensivo el hecho de fingir que 3 personas están desaparecidas y armar verdad. toda una mentira detrás de algo así. Como que creo que hoy en día ya con la cancel culture no Claro, sé si la habría un gente... hilo en Twitter diciendo vamos a cancelar a estos actores. Bueno, si hubo toda la controversia de la que ya hablamos con The Hunt y todo ese quilombo, Claro. tipo, imagínate con esto. Es verdad. Bueno, para ir cerrando, creo que una buena forma de terminar este análisis sobre lo innovadora que fue Buffy es pensar en cómo influyó a otras series y películas. Para empezar, bueno, hay un montón de referencias que se hicieron al programa en series y películas, pero creo que esta influencia de la serie va mucho más allá que frases sueltas. Como dije al principio, Buffy popularizó el uso de arcos de temporada en la televisión. Y esta estructura que perfeccionó se ve en series muy distintas hoy en día o hace unos años, como por ejemplo Lost, Scandal, The Killing, hay un montón de ejemplos más. Pero también se volvió a popularizar el género sobrenatural, en el que un protagonista intenta mantener una vida normal mientras lidia con fenómenos extraños, o no tan extraños, ¿no? También esta estructura de saber el plan del villano y ver cómo va avanzando o verlo de distintos ángulos se ve en algunas películas. Un gran ejemplo muy claro es The Avengers, que está dirigida por Joss Whedon. Claro. Y perdón, pero acá vienen un par de spoilers. Es que no quiero terminar esto sin hablar de una cosita que quiero destacar, que es que nos mostraron una pareja de largo plazo entre 2 mujeres, Willow y Tara. Y no hubo ningún trato raro sobre ellas, simplemente existían y punto. Claro. Pero tampoco se aplicó este daltonismo que ya hablamos hace el año Un montón de pasado. años, O sea, no se fingió que no existía la homofobia, pero sí se dejó en claro que los personajes principales simplemente no eran homofóbicos. Claro. Que me parece una buena forma de Tiene sentido trabajar además esto. porque, ¿por qué serías amigo de alguien homofóbico? O sea, en tu Sí. círculo cercano la gente no va a ser homofóbica. Sí. El tema es que justo sale del closet bastante después, entonces estaba el lugar, o sea, ella estaba como nerviosa, qué sé yo, pero bueno, no pasa nada. Ok. En general, en esta época, si aparecía una pareja LGBT, era en una relación casual, no veíamos muestras de afecto, qué sé yo. Pero en Buffy, Willow y Tara se besaban, o sea, que ya es Un montón. wow. A veces ni siquiera pasa ahora, que es No, raro. sí, es verdad. Tienen sexo, conviven, están constantemente siendo afectuosas, por ahí no están, no sé, en primera plana en la escena, pero atrás vemos que, no sé, se están tocando, qué sé Claro. yo. Algo normal. Sí. Y la única queja que por ahí se podría hacer de esta situación es que Willow claramente es bisexual, porque sabemos que tuvo relación con un varón que se llama Oz, que fue real y la separación es más, la afecta un montón y es parte de la trama. Pero a pesar de eso, el programa la muestra como lesbiana. Claro. Igual el creador ya dijo que en realidad no la identificaron como bisexual básicamente porque el canal no los dejó. Así que bueno, me quedo con lo que hay, que igual es un reavance para la época. Sí, totalmente. Pero bueno, ahora sí, para ya ir cerrando, creo que es evidente que me gustó mucho la serie, o sea, si tienen dudas, no sé qué estaban escuchando.
Yo se las recomiendo a todos los que no la hayan visto porque la verdad es mucho más profunda de lo que podría parecer en base al título, porque la verdad el título es como, ok. Y si ya vieron Buffy, vean Angel. La primera temporada es mucho más episódica, pero de a poco va tomando forma. Y si la vieron, quiero que me digan en las redes sociales, Instagram, Twitter, lo que más les guste, ¿cuál de los novios de Buffy les gusta más? Porque es toda una gran discusión. A mí la película me gustaba bastante. A mí me gustan las cosas de terror, pero soy bastante básica al respecto, la verdad. Porque me asusto fácil y hay muchas cosas que no estoy dispuesta a mirar porque no estoy dispuesta a pasarla mal viendo una película. Que me parece muy sensato igual. Así que justamente el subgénero found footage, todo lo que sea paranormal, lo que sea casa encantada o maldita, como se le diría en español, es el tipo de terror que a mí me entretiene y me gusta. Y como dije, es una película que muestra muy poco de lo que consideramos terror de forma más tradicional, pero parece que la clave está en esta idea de estar perdido en el bosque, volviéndote loco y que cosas raras te vayan pasando. O sea, si vos te pones en ese lugar, suena terrorífico, sí. Nadie lo negaría. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, clicar en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video y comentar si les gustó el episodio. Hasta la semana que viene.